Él viene de una escuela de este tipo, mis hermanos, donde se le enseñó a él y a otros. Creo que todavía entré a esa escuela, o todavía estoy más cargado hacia esa capacitación o entrenamiento que se nos dio de servir al Señor. Nos enseñaron mucho esto, mis hermanos, y no quiere decir que la forma nueva de los pastores, porque no voy a estar aquí hablando algo contra alguien. Solamente les digo que el pastor Pablo, su servidor, todavía fuimos enseñados en esa escuela donde decían, el pastor no tiene vacaciones, el pastor no tiene descanso, el pastor tiene que predicar con dinero y sin, no es maquinita para que le pongan monedas y predique, predica con o sin, no importa el clima, no importa la distancia. Fue enseñado todavía a obedecer, le toque donde le toque, vaya donde vaya, lo manden a donde lo manden. Por eso les digo que hablar del pastor Pablo Breña no es difícil. Más se le complican a uno cuando tiene que hablar de una persona que, por ejemplo, que no murió en Cristo. Pero más sin embargo el mensaje uno lo conduce a los que escuchan todavía. Amén. Así que en esta tarde, primeramente, le doy gracias a Dios por la vida del pastor Pablo. Le doy gracias a Dios por la vida de usted, hermana Caritina. Un día estuvimos dialogando aquí. Yo les visitaba mucho a ellos, pasaba yo aquí. Yo digo mucho, a lo mejor ellos dicen muchísimo, ¿verdad? Según como tomara, pero me gustaba mucho cuando yo pasaba aquí, me tenía que quedar aquí. Y sé que el hermano Adán también nos hospedó varias ocasiones, pero por alguna razón yo tenía una inclinación hacia acá y creo que es porque andábamos juntos en el ministerio. Así que agradezco mucho la vida del pastor Pablo, agradezco mucho a ustedes, la familia, y gracias a Dios porque el pastor Pablo en enero del año pasado vio todavía ordenarse a su hijo, al pastor Yunay. Y también él ahí recibió felicitaciones por su ministerio, por su vida, por su familia, pero también lo vio ser nombrado superintendente de distrito. Mandaba yo un mensaje por otras personas al hermano Eduardo Parman. Le digo, a lo mejor no nos la cree Unite, pero le digo, háganle llegar el mensaje al hermano Eduardo Parman, que él fue un misionero que acá dio mucho tiempo de su vida. Digo, díganle que ahora Yunay, ese niño que andaba ahí de travieso y que no entraba el tiempo completo a los cultos, ahora es el superintendente de distrito. Así que doy gracias a Dios por todo ello, por la vida de su esposo, su papá, su suegro para algunos, el abuelo para otros. Así que para nosotros, para muchos de nosotros, el pastor Pablo, o nuestro pastor Pablo. Amén. Y Dios le permitió este tiempo. No sé si alguien va a dar alguna reseña en algún momento, pero ya me dijeron que mañana, ¿verdad? Pero ahora nada más les digo que me acabo de enterar del tiempo que él tenía, pero creo yo que de los años que él vivió, superan la mayoría en Cristo y sirviendo al Señor. Amén. Creo que en el servicio es la mitad, si no me equivoco, son la mitad de su vida sirviendo al Señor. Y si vieran qué hermoso se siente cuando uno dice, es más el peso de la vida que hemos dedicado al Señor. Entonces, esto es maravilloso. Muy bien. Y quiero, mis hermanos, compartir una palabra esta tarde, ahora sí. La primera cita que quiero usar con ustedes está en San Mateo capítulo número 28. Y de ahí vamos a extraer unas frases que nos van a ayudar o me van a ayudar para compartir con ustedes algo que está dicho por el mismo Señor. No, ninguno de nosotros lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Señor de señores y es Señor sobre todos. Y Él dice estas palabras en Mateo capítulo 28, es como un encargo final que el Señor Jesús nos está haciendo. Y mire, voy a leer del verso 16 en adelante, pero en realidad solo vamos a requerir de algunas frases cortas de este párrafo. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, repito, todos los días, y hasta el fin del mundo.
Amén. Amén. Y todos los días, no nada más es cantidad, todos los días, familia Breña, Bravo, todos los días incluye las circunstancias que nos presenta el día, las condiciones, sean buenas, sean malas, sean de alegría o sean de tristeza. El Señor ha prometió estar con nosotros todos los días, sea cual sea la situación, Él está con nosotros. Es una promesa fiel, promesa dicha por Él mismo. Y Él no miente, el Señor Jesús en realidad cumple esta palabra. Ahora, estas palabras dichas por Jesús están dichas en un contexto de una etapa final. Le pregunté yo a nuestro hermano Junay si el pastor Pablo habló con ustedes, habló con la familia. Y la respuesta ya casi la sabemos, es sí. Sí, él tomó tiempo para hablar. Y a veces decimos, bueno, ¿qué nos pueden encargar las personas? Yo quiero hablar como pastor y como padre. Y yo quiero decirles a la familia, a los hijos, a la hija, incluyendo la hija, pero quiero decirles a ustedes que uno de los anhelos, de los deseos, y uno de los motivos por los cuales uno habla con Dios, en esos tiempos secretos, en esos momentos de privacidad con Dios, uno como padre ora por sus hijos. Cuando es uno, cuando son dos o cuando son más de dos. Y lo que un padre tiene en su corazón es que mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas, crean en Cristo. Mi esposa y yo tenemos una convicción firme y una petición firme al Señor. Es que la generación que nosotros estamos creando, que estamos iniciando, ¿verdad? Yo les digo, yo ingresé a la escuela bíblica en el año 1987, soltero. En 1990 me casé y ya fuimos dos. En el 92 nació nuestra primera hija y ya éramos tres. El 94 nació nuestra segunda hija. ¿Y cuántos éramos? 4. Éramos 4. Ahora ayúdame, ahí sí ya me pierdo, pero en el 20 se casó nuestra hija y ya éramos... Así le pensé yo también, 5. 6. No, 6. 5 y luego vienen nuestros nietos, 6, 7. que son 2. 7. En el año 1922, perdón, 2000, ves que yo estoy hablando de los míos, ¿verdad? En el 2022 y ahora el 2024. ¿Y con qué quiero decir con eso? Sacar números, cantidad. Comencé solo y ahora, mis hermanos, vamos nosotros 7 personas. Bueno, por ellos nosotros decimos que el Señor sea nuestro Señor. Que el Dios único sea nuestro Dios, el Dios de todos. No queremos, mis hermanos, desviarnos del camino. No queremos desviarnos de creer en ningún otro que no sea Dios. Queremos que nuestra familia completa esté centrada en Dios. Por eso digo, el corazón de nuestro hermano Pastor Pablo, una de las cosas que puedo así asegurar es que él hablaba con Dios pidiendo por la salvación de sus hijos, por la entrega al Señor. Porque el anhelo de uno es nunca separarse, aún después de muertos, esperar en la maravillosa esperanza de que, como dice la Escritura, un día nos volveremos a reunir cuando el Señor venga por la humanidad, cuando el Señor venga en gloria y nos reunamos todos, ahí queremos estar. Amén. Entonces, hablo desde esa parte. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Cuando Él está diciendo, vayan, hagan, enseñen, prediquen, digan, bauticen. Pero lo que sobresale ahí para todo momento es, recuerden esto, yo voy a estar con ustedes todos los días. Amén. Y entonces un día como hoy, en el que se está despidiendo un ser querido, ¿el Señor está con nosotros? Amén. Su promesa fiel es sí. Él está con nosotros. Porque todos los días incluye un momento como este, una circunstancia como esta, una situación o una experiencia como esta. Ahí está incluido el que Él está con nosotros. Así que se los decimos desde la palabras que vienen del corazón del Señor Jesús, es que Él está con nosotros. Él está aquí. Amén.
El mensaje y la enseñanza están aquí. Ahora quiero usar un siguiente versículo, mis hermanos, que está en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo número 13. Yo creo que este y otro pasaje que voy a usar para una ocasión como esta, creo que son de los más apropiados, en mi opinión. Son de los más apropiados, repito. Y si alguno de ustedes ya tiene Hebreos 7, no creo que sea, capítulo 13, verso 7, no creo que sea falta de reverencia si ustedes se unen a leer conmigo en voz alta el verso 7 y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 9, si lo quieren leer también conmigo, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Miren lo que está diciendo el autor de los hebreos o a los hebreos. Primeramente está hablando, o esta primera palabra es como: no olviden, acordaos, es como las palabras que el Señor Jesús dijo en la cena última: haced memoria. Jesús dijo: haced memoria de mí. Y acá dice acordaos, que tiene que ver la memoria también. Y es acordaos, ya estamos hablando ahora de la familia espiritual. Ahorita lo que hablaba era su familia biológica, lo que el pastor como padre pidió a Dios, la salvación de su familia, el que busquen al Señor. El que muere, mis hermanos, por lo menos es lo que oro como padre. Si alguna petición tengo con alguna de nuestras hijas, es esta, mis hermanos, que aún el día de mi muerte quiero morir creyendo que el Señor va a responder, que el Señor va a salvar, que el Señor es fiel y va a responder en algún momento. Él va a hacer la obra. Y además hemos visto grandes cosas que el Señor ha hecho. Entonces aquí a la familia espiritual dice: acordaos de vuestros pastores. Es como: no olvides lo que a través de el pastor Dios te dijo. Y es muy interesante que nosotros podamos recordar, no sé si decir aventuras en el sentido: salíamos, trabajábamos, viajábamos con el pastor. Pero en esta ocasión es más el interés de recordar lo que de alguna manera él enseñó como algo fundamental para la vida, como algo fundamental para una relación con Dios a través de Jesucristo. La palabra que él en algún momento predicó a los que estamos aquí. Aquí ya vemos pastores, pero hay personas de las iglesias en las cuales el pastor Pablo fue su pastor. Entonces, a ustedes, a mí, la palabra nos hace reflexionar y dice: acordaos de vuestros pastores. ¿De cuáles? De los que os hablaron la palabra de Dios. Y uno puede decir ahora: ¿qué predicó el pastor? ¿Qué dijo? Creo que siempre que él usó un púlpito, habló la palabra de Dios. Me decía nuestro hermano Adán hace un rato: el pastor Pablo fue un hombre de fe. Más adelante viene la recomendación. Pero por ahora ¿por qué no recordamos? En algunos lugares y en algunos casos se hacen, después de que hay un fallecido, se hace un culto memorial. Es así, ¿verdad? Se hace un culto memorial. A veces solo lo hacemos por rutina. En realidad lo que nos está diciendo un culto memorial es: hagan memoria de lo que esa persona fue y significó para cada uno de nosotros. Les dije al principio, entendemos que no hay persona fuera de Cristo que sea perfecta. Pero cuántas cosas Dios usando a hombres frágiles, a personas imperfectas, Dios trajo un consejo, Dios trajo un momento especial en nuestra vida. Platicaba yo con el pastor Pablo, nos platicaba de los lugares a donde fue a predicar y lo difícil que fue en algunos casos llegar a uno de estos lugares.
Una de las últimas cosas que nos comentaba mientras estábamos aquí algunos, fui a un lugar donde había un señor, un hombre malo, y que tenía perros bravos, y cuando yo iba a pasar por ahí, lo soltaba. Yo me pregunto, ¿yo regresaría a ese lugar? Oh, les llevo un bien y aparte me corren, pues vaya, que se pierda, ¿no? No cualquiera tiene un amor pues aún y así, yo voy a regresar porque Dios me manda. ¿Y saben qué es lo que me dijo el pastor? A los primeros que conquistó fue a los perros. Luego les cuento la historia completa. Pero lo pudo hacer. ¿Qué dice la palabra? Acordaos de vuestros pastores, que hablaron la palabra de Dios. Es lo que estoy haciendo, acordándome del pastor Pablo, que habló la palabra de Dios. ¿Usted lo recuerda, hermano Juan? Sí lo recuerda, ¿cómo no? ¿Usted habla mazateco? ¿No? Pero el español, así lo escucho. De esta historia también. Muy bien, hermano. Entonces, si no les cuento yo, que se los cuente él. Pero una bendición, mis hermanos. Miren, déjenme hago memoria de algo. Yo creo que ustedes nunca han oído el nombre de la persona que les voy a decir. Porque yo es la única vez que he escuchado el nombre de una persona que se llamó Lucidio. ¿Alguien lo ha escuchado? Ni el hermano Adán, que ha recorrido muchos lugares. Lucidio. Para ustedes no es nada, para mí significa mucho ese nombre. Porque más o menos como en 1964, ese hombre apareció en los ranchitos predicando en el tiempo que mi papá estaba demasiado entregado al vicio del alcohol y ya un poco combinándolo con la droga. Y ese hombre iba y pedía una casa y ahí predicaba la palabra. Y un día mi papá, llevando a uno de mis hermanos, solamente llevándolo y dejándolo así en el camino y él para regresarse, salen, lo ven que lleva a uno de mis hermanos y pensaban que mi papá iba al culto y lo atraparon. Y ese hombre, de ese nombre que les acabo de decir, le predicó a mi papá. Yo tenía 1 año de haber nacido y le doy gracias a Dios y hago memoria de ese hombre que entró a un lugar complicadísimo y predicó la palabra. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Es muy posible que aquí entre nosotros haya una persona que por primera vez escuchó el Evangelio por medio de este hombre que hoy estamos despidiendo y a unas horas de entregarlo a la tierra. Y la palabra recomienda, acuérdense de los pastores. Y en esta ocasión, de manera especial, como un honor rendido al pastor Pablo Breña, le recordamos por la obra que hizo. Valiente el hombre, entre otras cualidades que tenía, era valiente, mis hermanos. Yo comencé el ministerio de la Superintendencia Nacional en 1997 y él fue uno de los hombres que Dios usó con sabiduría y con valentía también. Por eso hay unos lazos fuertes entre él y yo. Y después dice la palabra, capítulo número 13, verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego termina diciendo, voy a leer las 2 últimas frases, termina diciendo, e imitad su fe. ¿Cuál fue el resultado? No es cuál fue su conducta. No nada más dice eso, sino cuál fue el resultado de su conducta. Su conducta y su resultado. No nada más es cuál fue. Bueno, hoy podríamos hacer un balance. Toda su familia, sin duda, ha oído a través de él la palabra. Entre sus hijos, Yunai es pastor. Aquí habemos personas que fuimos motivados e inspirados por él. Entonces, el pastor, yo lo conozco, si él me engañó, no sé, pero lo que yo sé ahora es que él fue un hombre honesto.
Él fue un hombre sincero, ¿sí? Fue un hombre entregado a Dios. Y fue un hombre entregado de por vida a Dios. Entonces, yo considero que el resultado de su conducta, los que están aquí, hermanos de Chichotla, que le hicieron una despedida, el 2 de febrero fue algo así, ¿verdad? Le hacían un culto donde le estaban honrando a él. No fue al principio, como decía el pastor Roberto, sino fue al final. ¿Cómo se le llama eso? El resultado de. Entonces, hubo personas que en los últimos días de su existencia hay un resultado y hay personas agradecidas con él, hay personas reconociendo su labor, su tarea, y entonces esto lo vemos como resultado de su conducta. En el distrito, en lo que yo sé, está aquí la pastora Rebeca por algún lado, por aquí está la pastora Rebeca, están ahí. La pastora Rebeca fue superintendente de distrito antes de los actuales, de la Junta Distrital actual. Y que yo sepa, el pastor Pablo no era un pastor incumplido. De hecho, yo le daba como malos consejos. No vaya a Santa Eustolia, a la asamblea, usted cuídese. Y no, mis hermanos, creo que hasta primero que yo llego allá. O sea, tiene un resultado de haber sido un hombre cumplido en sus deberes. Estamos considerando el resultado. ¿Cuál fue el resultado de su conducta? Un hombre cumplido. Es muy difícil que si yo les dijera ahorita a los del distrito, el hermano se quedó con deuda, pero prácticamente yo puedo decir no. Porque trabajé de cerca con él y no era un hombre que tenía esas cualidades. El resultado de su conducta fue bueno, gloria a Dios. Amén. Y ahora decía lo que el hermano Adán comentaba conmigo antes de que iniciara el culto. El hermano Pablo fue un hombre de fe. Luchó con enfermedades y muchas de ellas salió adelante. ¿Sí? Luchó con otro tipo de problemas que no puedo decirlos, pero circunstancias muy críticas, muy difíciles, y salió adelante. Estuvo en peligro de muerte, como decía Pablo el apóstol, no Pablo Breña, Pablo el apóstol, muchas veces, pero de todas ellas le sacó el Señor. Amén. Entonces, diríamos que también podemos ver resultado en su fe. Ahora, vamos al tercer y último pasaje que está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Miren, vamos a ver cosas muy bonitas, muy prácticas en este pasaje. Verso número 12. Dice Pablo exhorta a los hermanos somos ustedes y yo, os rogamos, hermanos. ¿Qué es lo primero que ruegan? Dice, uno, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Nos detenemos un poquito. Ah, qué difícil es. ¿Ustedes han encontrado a un niño que cuando sus papás lo amonestan, les da las gracias a los papás? Gracias, papá, por haberme disciplinado y por haberme quitado mi juguete favorito porque desobedecí. Muy agradecido contigo, ¿es así? No, no es lo normal. Entonces, aquí dice, reconozcan, os exhortamos, hermanos, a que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os amonestan. Y la frase que sigue dice, es antes, ¿verdad? Perdón. Los que presiden en el Señor y os amonestan. Otra vez, hay una exhortación o hay un llamado a que haya un reconocimiento, mis estimados hermanos, de nuestra parte hacia las personas que han invertido tiempo en nosotros. Que reconozcamos, repito, a las personas que han invertido tiempo
en nosotros. Es muy importante reconocerlo. Un día, mis hermanos, fui a un taller, fui a una conferencia, y en esa conferencia, taller, nos dieron la siguiente indicación, y es: quiero que tomen un tiempo. Ahí estaba yo, dice: quiero que tomen un tiempo, queremos que ustedes hagan memoria y le den gracias a Dios por la persona que invirtió tiempo en ustedes. Cuando ya lo recuerden, quiero que comiencen a orar por esa persona. Y yo comencé a recordar, vino a mi memoria un misionero que iba igual allá al rancho donde yo nací, iba con su esposa, iba con sus hijos. Y entonces, quien nos estaba conduciendo en esta conferencia dijo: ahora quiero que ustedes puedan analizar y ver cuál fue el precio más alto o el costo mayor que esas personas que te instruyeron, esas personas que invirtieron tiempo en ti, ¿qué precio crees que pagaron? Y dijeron esto, y yo creo que no tardé mucho en comenzar a llorar, porque el precio del hermano y la hermana, de los misioneros que me enseñaron, habían perdido a un hijo del camino del Señor. Él abandonó el camino del Señor. Comenzó a entrar en una situación de adicciones muy grave, que aún está muy difícil. Hoy él está pasando, de hecho ayer nos dieron la noticia, está muy grave, muy delicado de salud, su esposa también. Pero aunque ellos pagaron un precio alto, aunque ellos están sufriendo y han sufrido porque uno de sus hijos no está en el camino, aún y así ellos permanecen fieles en Cristo. Les quiero decir que él un día me comentó y me dice, ya estando yo como pastor, porque se me conoció de niño, y entonces ahora que sabe que yo estaba como pastor, estaban contentos. Yo era el Yunai que no entraba a cultos completos, ¿verdad? Entonces yo andaba jugando y todo, y de pronto ya es pastor Arturo, el que íbamos al rancho, y ¿quién se imaginaba que ese iba a ser pastor? Esas personas que invirtieron tiempo en nosotros, mis hermanos, que en algún momento nos amonestaron, que presidieron nuestra vida. Pablo dice en su primera parte: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que le des un reconocimiento a esas personas. Y comencé a darle gracias a Dios por esas personas. Y a partir de ese año, ya les estoy hablando de hace años, yo he orado por esas personas. Y para mí se convirtió en un ejemplo de reconocer, de arrepentirse, de confesarse. Y me dice: Arturo, quiero contarle algo, ahora que usted es pastor. Imagínese, hablando de usted, cuando él era el que me regañaba ahí en las reuniones. Dice: cuando yo fui misionero, regresé a mi país. Y yo nunca había pensado en algo, sino que un día pasando en la calle, en esa calle quedaba un templo. Estaba construido un templo. Miren bien lo que voy a decir. Y dice: y un día pasando, de pronto recordé, cuando no eras cristiano, vino una voz que le dijo: ¿recuerdas cuando no eras cristiano y pasabas por aquí? Sí. ¿Y te acuerdas que cuando andabas en tu vida de inconverso entraste a ese templo a robar? Pues sí, la voz que estaba allí hablándole, sí lo recuerdo. Y parece que ahí iba a terminar la historia, solamente en traerle a la memoria a este varón que me instruyó a mí en el Señor. Dice: fue tan insistente, y todos los días que pasaba yo por ese lugar, me recordaba: tú robaste ahí. Dice: hasta que un día
Dije, bueno, yo soy cristiano, yo fui misionero, hay personas que escucharon la palabra, pero yo tengo que entrar a ese lugar. Y se toqué la puerta, entré y obviamente había un pastor muy distinto al que estaba en ese tiempo. Y le dice, pastor, cuando yo no era cristiano, yo hice tal cosa. Y aquí traigo un dinero para restituir lo que yo tomé de aquí. Aquí lo que quiero resaltar, ¿quién hace eso, mis estimados hermanos? Dios. Pero a mí me sirvió tanto que me contara esa historia, porque yo digo, qué maravilloso es Dios, que no nos deja, mis hermanos, no nos deja, jamás nos va a confrontar con algo que Él quiere que enmendemos en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Cuando yo estuve orando por este varón, y el Señor, yo reconozco, yo agradezco por ese varón que invirtió tiempo en mi vida y que mucho tiempo me amonestó con tu palabra. Y yo quiero que en esta hora, aquellos que han sido amonestados e instruidos por el pastor, quiero que tomen un tiempo y le digan, gracias Dios por la vida del pastor Pablo Breña. Quizá no estamos predicando un mensaje de dolor, de consuelo, quizá mañana ocupemos tiempo para eso, pero hoy es más la influencia de su vida en vida, válgame la redundancia, el efecto de su vida en vida, cómo es que trajo una enseñanza a mí, a mi familia. ¿Cuántos años fue pastor aquí en Teotitlán el pastor Pablo? Más o menos. 8 años. 8 años. 8 años. 12 años. 12. 12 años. 12. Ah, 12, sí. Ah, bueno, qué bueno que no es al revés, hermano, porque si hubiera dicho usted 8 y ellos 12, van a decir, es que a mí se me hicieron como 12. 12. Pero entonces es el tiempo que 8 años o 12 años ya son algo. Por eso 8 años o 12 ya son algo de años. Los que hayan sido, si son 12 años oyendo la palabra. Dice aquí, mis hermanos, continuando con este versículo, el verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima. Y dice, y amor por causa de su obra. Y esta frase que sigue la recalco, tened paz entre ustedes, los que se quedan. Él ya no está. Pero los que se quedan, que haya paz. Y la palabra paz es lo contrario, mis hermanos, de pleito, de falta de paz, de ausencia de paz. División. El consejo dice, esto es lo que debes hacer con la persona que te enseñó. Reconócelo, agradece a Dios por esa persona, pero entre ustedes haya paz. Como diciendo, esta es la mejor manera de evidenciar o de dar la evidencia de que el trabajo que hacen los pastores de comunicar la palabra de Dios traiga como resultado la paz, número 1, para con Dios o entre el hombre y Dios, y en segundo lugar, entre ustedes. Porque nosotros tenemos, según el apóstol Pablo, un mensaje que se llama mensaje de reconciliación por medio de la cruz. Porque hablamos el mensaje donde el hombre se reconcilia con Dios, pero también donde el resultado es paz entre nosotros, mis hermanos. Siempre he preferido el camino de la paz. Siempre he preferido y prefieran siempre el camino de la paz. Cuando haya un motivo, según ustedes, por el cual discutir, por el cual agredirse, recuerden, mis hermanos, que hay un mensaje fuerte. El mensaje de parte de Dios nos recomienda vivir en paz. En la familia, en las familias, entre los hermanos, entre los cristianos o familia biológica, recordemos que hay un mensaje y ese mensaje es, vivan en paz. Vivan en paz entre ustedes. Disfruten de la paz. Jesús, en sus últimas palabras, en Juan 17, dice, creo que es Juan 17, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y una paz dice, no como el mundo la da, sino eso es algo más que viene de manera especial de parte de Dios. Disfruten y gocen. Fíjese bien, repito, de todo el ministerio de un pastor, el exhorto, el presidir nuestra vida, el amonestarnos,
la amonestación que recibimos, la palabra, así como dice, el ejemplo de su fe, el ejemplo de su conducta, como resultado, haya paz entre ustedes. Porque en un ambiente de paz es la mejor manera de hacer cualquier tarea encomendada por el Señor. Así que en esta hora, mis hermanos, déjenme hago una recapitulación de lo que les he compartido. Primero, decía a la familia, cuando el Señor Jesús habló de he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluye una situación, un día como hoy. Él está con nosotros aquí, a pesar de que estamos despidiendo terrenalmente a un ser querido. La promesa del Señor es que Él está con ustedes y está con nosotros. Amén. También hablé acerca a su familia, diciéndoles que el corazón del pastor, sin duda, muchas veces reaccionó como un corazón de padre, de esposo, etcétera, hasta llegar hasta abuelo, pidiendo a Dios por la salvación de su familia. Y que incluso en la oración, lo digo porque así soy como papá y como esposo, padre, abuelo, es que uno pide por toda su familia para que todos creamos en Dios. Que nadie se aparte del camino de Dios. Amén. Y que aún si un día el Señor nos llama sin ver resultado, posiblemente el pastor Pablo se quedó con muchas peticiones no respondidas ahora, pero él murió creyendo que un día el Señor le va a responder. Amén. Amén. La Biblia dice, ahora yendo a la familia espiritual, dice que nosotros reconozcamos, o sea, que consideremos el resultado de su conducta y que imitemos su fe. Y el apóstol Pablo, ahora abiertamente a los tesalonicenses, dice, os rogamos, hermanos, y habla de un reconocimiento, el cual hoy damos a nuestro hermano Pablo, al pastor. Hace 20 días que les digo que estuve con él, traté de decirle muchas cosas disfrazadas de no un momento como este, pero reconociéndole su vida, en su vida, su ejemplo, su ayuda. No me era difícil hablarlo con él. Digo, pastor, gracias por todo lo que usted ha hecho en la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, por lo que significa su vida en la iglesia, tratando de darle ese mensaje y que él me escuche, que él sepa que eso la iglesia cree de él y piensa de él, que es una persona amada en la iglesia. Y hoy el exhorto es a la familia en la fe, a reconocer esa obra. ¿Por qué, mis hermanos, debemos de ser o estar muy pendientes de esta tarea? Voy a leer unos versículos de la Biblia, solamente los leo y ustedes lo escuchan. Y esto es algo que sin duda nosotros lo comprendemos, pero que a veces no profundizamos. Y permítanme hacer una conclusión. Y dice la palabra, y basada en el Salmo número 39, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Nadie sabemos el término de nuestros días. Durante la semana o a principios de la semana, mi esposa y yo hicimos el plan de venir hoy, sábado, hacer una visita al pastor, y le dije a su familia, díganle al pastor Pablo que el sábado vamos con él y nos quedamos para el domingo ahí en la iglesia. Pero no sabíamos el término. Fue 3 de la tarde el día de ayer. La hora redondeada es 3 de la tarde del día 28 de marzo del 2025. Allí llegó el término de los días del pastor Pablo. Del 25 de enero de 1959 al 28 de marzo del 2025. Un poquito más de 66 años. Así como
febrero, marzo, 2 meses y medio más o menos. No, 2 meses prácticamente, 2 meses. Hasta ahí dijo Dios. Déjeme, le comento algo y les dije en la parte de la conclusión. Estaba un día yo predicando en un funeral y estaba a punto de orar, la oración de culminación para orar por la familia. Y entró un locutor de la ciudad, era conocido, era un profesor locutor, entró a la funeraria, entró acompañado por otra persona, supongo amigo de él. Le atribuyo al Espíritu Santo algo que me dijo cuando entró ese hombre y entró su acompañante, es: repite el plan de salvación que acabas de decir. Y entonces creo obedecer o en obediencia al Espíritu Santo, yo una vez más repetí el plan de salvación. Como una persona en un momento como este, como el pasaje que se leyó en Eclesiastés, es mejor el día de luto que el día de la fiesta. La razón es porque en el lugar donde hay luto se reflexiona sobre la vida. Donde hay fiesta, una frase mexicana: la vida no vale nada. Y repetí el plan de salvación. Invité a recibir a Cristo a las personas. Hice la oración. En el transcurso de la semana, la noticia en la ciudad: el profesor, locutor, un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Tampico. Y me acordé: Señor, fue por eso que me dijiste que repitiera el plan de salvación, para que esa persona lo escuchara. Y en esta ocasión les digo eso porque quiero no terminar sin antes decir: si alguna persona está aquí y no está preparada, fíjese bien, no se asuste, pero es la realidad. Si alguna persona de los que estamos aquí no está preparada para ocupar este lugar, hoy es un buen día de ponerse a cuentas con Dios. Se oye drástico, ¿verdad? Se oye duro, pero saben ustedes que un día todos nosotros, en distinta forma, en distinta manera y en distinta fecha, estaremos ocupando este lugar. La pregunta es: ¿creen ustedes en el Señor Jesús como su único Salvador? Amén. El cual le ha perdonado o le puede perdonar sus pecados y hacerle justo delante del Padre. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso dice la palabra. Y ese es el mensaje que predicamos. Un mensaje que es un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un reconocimiento de mi condición pecaminosa. Repito, arrepentirme es un reconocimiento de mi condición pecaminosa, pero al mismo tiempo acudiendo al Señor, que tomó mi lugar en la cruz. Y si yo creo en su sacrificio como el único medio por el cual yo puedo ser perdonado, a partir de ese momento, mis hermanos, no importa cuándo, yo estoy listo. Amén. Esta frase que está aquí atrás, yo la leí. Y lo que yo leí es que esta frase que está aquí se escribió en el contexto de una escuela dominical. Porque antiguamente los que asistían a la iglesia, a la clase de escuela dominical, se les anotaba en una lista y los maestros al inicio pasaban lista. Y sucede que una persona dice: no puedo faltar a la escuela dominical para que cuando el maestro pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. En el contexto de salvación es: cuando el Señor me llame a su presencia, sin problema alguno, y cuando Él pase lista,
cada uno de nosotros podamos decir, Señor, presente, aquí estoy yo. Gracias al sacrificio de Jesús. Así que en esta hora vamos a hacer una oración. En primer lugar, vamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano pastor Pablo Breña Quijano. En segundo lugar, si alguno de nosotros necesita venir a Cristo creyendo como su Salvador, tómese un tiempo para orar y rinda su vida al Señor, para que cuando Dios nos llame a ocupar este lugar que está aquí, podamos nosotros estar listos. Y que las personas que se reúnan para despedir nuestro cuerpo estén agradeciendo a Dios porque nosotros reconocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Que no haya lágrimas de desesperanza, que no haya dudas ni preguntas a dónde se fue, que con toda certeza se pueda decir, el Señor lo ha llamado, pero le dio la oportunidad de creer en Él, tuvo la oportunidad y creyó en Él. Así que hagamos una oración, así como están sentados en su lugar, acompáñenme a orar por gratitud o con gratitud por la vida de nuestro pastor Pablo Breña. Padre, yo te doy gracias por mi hermano que fuimos consiervos en el ministerio, fuimos compañeros, fuimos a iglesias, caminamos, convivimos, tratamos asuntos, fuimos juntos a muchos lugares. Hoy, Señor, hoy estamos en los últimos momentos de tener su cuerpo entre nosotros. Y te queremos dar gracias por su vida. Padre, él fue un hombre que me hospedó aquí en su casa. Fue un hombre de corazón hospitalario. Y te doy gracias, Señor, porque recibí el beneficio de su hospitalidad. Te doy gracias, Señor, porque tuve el privilegio de ser su amigo. Trabajar, Señor, en un ambiente cordial. No discutimos, no peleamos, Señor. Al contrario, hicimos en armonía la tarea que tú nos has encomendado. Ahora, los que estamos vivos continuamos con esa tarea. Su hijo Yunai continúa. Su familia continúa. Y muchos pastores continuamos la obra, Señor. A él ya, Señor, le has dicho, hasta aquí fueron el término de tus días. No lo sabíamos, él no lo sabía, pero tú ya has puesto un límite a su tiempo y le has dicho, hasta aquí soportó tu cuerpo. Ahora, Señor, los que continuamos haciendo la tarea, ayúdanos a hacer la tarea, Señor, con un reconocimiento de la conducta del pastor Pablo. Y en lo que él fue de buen ejemplo, en lo que él fue, Señor, de un buen instructor para nosotros, que lo imitemos. Si él tuvo fe plena en ti, que imitemos su fe. Padre, pero hoy lo reconocemos. Gracias, gracias, gracias Dios por la vida del pastor Pablo, por su esfuerzo, su entrega de por vida, de por vida. Gracias, Señor, porque él te sirvió hasta el último instante de su vida. Pero también te doy gracias por su valentía, Señor, porque muchas veces estuvo en peligro de muerte y tú lo libraste, porque tenías una misión para él. Padre, te doy gracias por mi hermana Caritina, porque el pastor Pablo, el hecho de que hoy hablemos bien de él, es hablar bien de ella también, Señor. Porque una mujer que supo estar al frente de su hogar, su familia, mientras el pastor iba a trabajar. Muchas veces sufrió, muchas veces ella enfrentó situaciones difíciles, lo sé, por su testimonio, Señor. Pero ahí estuviste en medio de ella y la promesa fiel y maravillosa es que estarás con ella todos los días y hasta el fin del mundo. Padre, un reconocimiento también a nuestra hermana Caritina en vida, porque ella, Padre, ha hecho una tarea que muchos de nosotros no vemos, pero que sin duda, Señor, es de esa obra que tú no dejas sin recompensa. Padre, en esta hora, gracias por cada uno de los integrantes de su familia.
Encomendamos al cuidado tuyo a cada uno de ellos, pidiendo que el consuelo de lo alto venga y pose en sus corazones. Pero ahora, Señor, el mensaje que el pastor Pablo enseñó fue que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Padre, si alguna persona hoy no está preparada para este momento como el que él ha enfrentado, en esta hora, Señor, rogamos porque el Espíritu Santo traiga un convencimiento de pecado. Y si alguna persona está aquí, usted puede decirle: Señor, perdóname mi vida de pecado. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Sé que Jesús diste la vida por mí en la cruz, tomaste mi lugar. Hoy o a partir de hoy creo en ti y quiero estar preparado para enfrentar la vida hasta el último día que tú me permitas tenerla sobre esta tierra. Los que ahora estamos en Cristo, Padre, ayúdanos a continuar con la tarea. Que la vida de nuestro hermano nos impulse, nos motive, Padre, de cómo se debe servir en el reino de los cielos. Padre, en esta hora, quédate con nosotros. Hay unas horas, hay un tiempo más, Señor, que se estará acompañando al cuerpo. Pedimos, Padre, que sigas trayendo reflexión a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Queremos en todo y por todo rendirte a ti, Señor, la honra y la gloria. Oramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Mis hermanos, gracias por su atención, ha sido muy buena. Gracias por su paciencia también, que lo más valioso en esta tarde, mis hermanos, es que podamos reflexionar en lo que Dios, nuestro Padre, todavía nos da como una oportunidad. El Señor les bendiga. Amén.